¿Consume usted habitualmente leche, mantequilla, yogures, natillas, helados, quesos y demás derivados lácteos? ¿Le sientan bien? ¿Está usted sano? Porque si no es así, sus problemas pueden deberse, sin más, a su ingesta. A fin de cuentas, todo el mundo debería entender que el ser humano es el único mamífero que ingiere leche procedente de otro animal pasado el periodo de lactancia. Y lo hace a pesar de saberse que la leche que produce cada mamífero es específica para su especie, y la naturaleza la ha hecho idónea para las necesidades de su cría, y no para las de otra. La razón fundamental por la que los nutricionistas occidentales, no así los orientales, recomiendan tomar leche y sus derivados es porque la consideran nutritiva y especialmente rica en calcio, agregando que la ingesta periódica de ese mineral es imprescindible para mantener la salud, sobre todo la de los huesos. Y en ese convencimiento muchas personas beben cantidades importantes de ella, al punto de que algunas, es el caso de los millones de norteamericanos, prácticamente la toman en lugar de agua. Sin embargo, es precisamente en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de leche, donde más incidencia de osteoporosis hay entre su población. ¿Alguien puede explicar razonablemente tan singular paradoja? Lógicamente, no puede extrañar que cada vez más expertos hacen su voz abiertamente, afirmando que la leche y sus derivados no solo no son alimentos adecuados para el ser humano, sino que ni siquiera constituyen una buena fuente de calcio. Porque una cosa es la cantidad de ese mineral presente en ella y otra muy distinta, su biodisponibilidad. El proyecto Cornell-Oxford China de Nutrición, Salud y Medio Ambiente, que se inició en 1983, con un estudio pormenorizado de los hábitos cotidianos de 6.500 habitantes de 65 provincias dispersas de la China rural, demostró, entre otras cosas, que la leche animal desmineraliza a los adultos. Es decir, se comprobó que las mujeres que no tomaban leche de vaca y su único alimento era el arroz, los vegetales, la soja y sus derivados, no padecían osteoporosis. Y sin embargo, si introducían en la dieta la leche de vaca, sus niveles de calcio bajaban y aumentaban los casos de osteoporosis. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Dr. John McDougall, médico nutricionista del Hospital de Santa Elena de Napa, en California, sabemos también que las mujeres de la etnia bantú no toman leche, pero sí calcio procedente de fuentes vegetales, y a pesar de que tienen una media de 10 hijos y los amamantan durante largos periodos, no padecen osteoporosis. También el finado Dr. Jean Signalet, catedrático de Medicina de la Universidad de Montpellier durante muchos años y autor de más de 200 publicaciones, denunció en su obra La alimentación, la tercera medicina, lo siguiente: es cierto que la leche de vaca es rica en calcio, pero una vez en el tubo digestivo humano, la inmensa mayoría se precipita en forma de fosfato de calcio y es expulsado a través de las heces fecales. Solo una pequeña parte es absorbido. ¿Y qué decir de la caseína láctea? Porque hoy se sabe que el niño lactante asimila completamente las caseínas de la leche materna, pero no las de la leche de vaca. Tales proteínas solo se digieren parcialmente por el efecto neutralizador de la leche sobre la acidez gástrica, indispensable para su ruptura. ¿Y qué sucede entonces? Pues que en algunas personas se adhiere a los folículos linfáticos del intestino, impidiendo la absorción de otros nutrientes. Además, su hidrolización parcial puede provocar problemas inmunológicos. En cuanto a las grasas, cabe decir que la leche humana contiene 45 gramos de lípido por litro, de los que el 55% son ácidos grasos poliinsaturados y un 45% saturados. Y tiene sobre todo un elevado contenido en ácido linoleico, precursor de prostaglandinas y leucotrienos antiinflamatorios. En cambio, la leche de vaca, la más consumida, contiene un 70% de ácidos grasos saturados y un 30% de poliinsaturados.
una estructura que favorece la formación de prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. Además, ese 30% de poliinsaturados pierde sus propiedades cuando por efecto del calor, entre 40 y 45 grados centígrados, se desnaturalizan y ya no pueden ser precursores de sustancias antiinflamatorias, por lo que la leche tratada para poder ser consumida es una sustancia 100% inflamatoria. Además, el contenido en colesterol de la leche es superior al de otros alimentos famosos por ser ricos en ese elemento. Conviene saber también que la leche contiene aproximadamente 59 tipos diferentes de hormonas, pituitarias, esteroideas, adrenales, sexuales, etc., siendo las más importantes las hormonas del crecimiento cuya acción, unidas a la riqueza proteica de la leche de la vaca, hacen posible el rápido crecimiento de los terneros, de forma que en breve plazo llegan a doblar su peso. Y es evidente que los humanos no tenemos precisamente esa necesidad. Además, niveles elevados de esa hormona unidos a otros tóxicos se consideran hoy causa de la aparición de diversas enfermedades degenerativas. Debemos añadir que la leche puede además estar contaminada por productos químicos, hormonas, antibióticos, pesticidas, pus procedente de las mastitis tan frecuentes en las vacas ordeñadas permanentemente, virus, bacterias, priones. En suma, ¿puede extrañarle aún a alguien que el consumo de leche y sus derivados se hayan relacionado ya con la anemia ferropénica, con la artritis reumatoidea, la osteoartritis, el asma, el autismo, las cataratas, la colitis ulcerosa, la diabetes mellitus tipo 1, los dolores abdominales, la enfermedad de Crohn, las patologías coronarias, la esclerosis múltiple, el estreñimiento, la fatiga crónica, las fístulas, las fisuras anales, la incontinencia urinaria, las migrañas, los problemas de oídos y garganta, la sinusitis, las reacciones alérgicas, el sangrado gastrointestinal, el síndrome de mala absorción, los trastornos del sueño, las úlceras pépticas, la acidosis, la preeclampsia, la dificultad de aprendizaje en niños, la infertilidad femenina, los linfomas o los cánceres de estómago, mama, ovarios, páncreas, próstata, pulmón y testículos. Y ahora sigue usted consumiendo leche animal y sus derivados, pero luego no diga que ignoraba sus posibles efectos secundarios, especialmente en el caso de los niños. Si desea más información, consulte nuestra web.